Buenas noches, mi nombre es Alexandra Rodríguez y en esta videoclase voy a presentar un resumen general de los contenidos vistos en la materia Laboratorio de Electrónica de Comunicaciones junto con las actividades prácticas realizadas en Proteus. Durante la materia se trabajaron temas fundamentales para comprender cómo funcionan los sistemas de comunicación electrónica. Entre ellos se encuentran el ruido de las señales, los amplificadores RF, los osciladores controlados por voltaje, los mezcladores, los circuitos PLL y el receptor superheterodino. Estos temas son muy importantes porque en cualquier sistema de comunicación se necesita generar señales, amplificarlas, modificar su frecuencia, sincronizarlas, filtrarlas y finalmente recuperar la información transmitida. Por eso, las prácticas que realizamos acá permiten relacionar la teoría con circuitos reales simulados. En esta exposición voy a explicar brevemente cada tema, su importancia y el funcionamiento de los circuitos trabajados durante las prácticas. La primera práctica estuvo relacionada con el ruido de una señal. En electrónica de comunicaciones, el ruido se entiende como una señal no deseada que se mezcla con la señal útil. Este ruido puede afectar la calidad de la información transmitida, causando deformaciones, interferencias o pérdida de claridad de la señal recibida. En la práctica, se trabajó con un amplificador operacional 741. En este ingresaban dos señales, una señal útil y una señal de ruido. La señal útil tenía una frecuencia baja y mayor amplitud, mientras que el ruido tenía una frecuencia más alta y menor amplitud. El circuito funcionaba como un sumador ya que combinaba ambas señales. Entonces, como el circuito combinaba ambas señales, funcionaba como un sumador. En la salida se podía observar que la señal útil aparecía mezclada con el ruido, demostrando así cómo una señal no deseada puede afectar el resultado final. En este punto comprendimos que el ruido no se elimina solo con amplificar o sumar señales. Para reducirlo es necesario aplicar filtros. Por ejemplo, un filtro pasabajo, en caso de que el ruido se encuentra en frecuencias superiores a la señal útil. También analizamos el efecto de cambiar la alimentación del amplificador operacional. Cuando se usa una sola batería, el amplificador puede limitarse al momento de representar señales negativas. En cambio, con una fuente dual positiva y negativa, el amplificador puede trabajar mejor con señales alternas completas. Acá podemos ver la simulación de la práctica 1 en Proteus. Entonces, acá se observa la señal de entrada, la señal de ruido y la señal de salida. Vamos a modificar un poco esto. Entonces, se puede ver que la salida contiene la combinación de ambas señales y también se puede mostrar cómo cambia la forma de onda cuando se utiliza alimentación simple y cuando se utiliza fuente dual. La segunda práctica que realizamos estuvo relacionada con los amplificadores RF. Un amplificador RF es un circuito diseñado para aumentar señales de radiofrecuencia o señales utilizadas en sistemas de comunicación. Su función es elevar el nivel de una señal sin perder la información que ésta contiene. En esta práctica analizamos dos circuitos principales. Uno fue el amplificador clase A y un preamplificador con amplificador operacional. El amplificador clase A trabaja durante todo el ciclo de la señal. Su ventaja principal es que produce poca distorsión
porque el transistor siempre está conduciendo. Sin embargo, su desventaja es que tiene bajo rendimiento porque consume energía incluso cuando la señal es pequeña. En el circuito clase A, la señal de entrada era de baja amplitud. Luego, el transistor se encargaba de amplificarla, obteniendo una señal de salida con mayor amplitud. La frecuencia de salida se mantiene igual a la frecuencia de entrada porque el amplificador no cambia la frecuencia, solamente aumenta la amplitud. También trabajamos con el preamplificador usando amplificador operacional. En ese caso, se observó cómo al variar el potenciómetro cambiaba la ganancia del circuito, mientras mayor era el porcentaje de este potenciómetro, mayor podía ser la amplitud de salida. La idea principal de la práctica 2 fue entender la diferencia entre amplificar tensión y amplificar potencia. En comunicaciones, muchas señales llegan débiles y necesitan ser amplificadas antes de ser procesadas o transmitidas. Aquí mostramos la simulación del amplificador clase A. Aquí se señala la entrada, el transistor, la salida y el osciloscopio. Vamos a comparar la señal de entrada con la señal de salida. Con nuestro osciloscopio podemos ver acá efectivamente la señal de entrada y la señal de salida. Y aquí podemos observar que la salida tiene mayor amplitud, pero conserva la misma frecuencia que la señal de entrada. Aquí tenemos el preamplificador. En este vamos a variar el potenciómetro para poder observar las señales del osciloscopio. Entonces, un segundo. Aquí lo podemos ver. Aquí vemos que al mover el potenciómetro cambia la ganancia y por eso cambia la amplitud de la señal de salida. Vamos a mover un poco esto igual para que se pueda observar de mejor manera, obteniendo ese resultado. La tercera práctica se trató sobre los osciladores. Un oscilador es un circuito que genera una señal periódica sin necesidad de una señal de entrada externa. Para funcionar necesita una fuente de alimentación, un elemento activo que amplifique y una red de alimentación que mantenga la oscilación. En las actividades de la práctica de laboratorio trabajamos osciladores con transistores 2N2222. Estos circuitos funcionan como osciladores estables. Esto quiere decir que no tienen un estado estable permanente. Van cambiando de un estado a otro continuamente generando señales periódicas. En estos circuitos, los capacitores se cargan y descargan de forma alternada. Y esto hace que un transistor conduzca mientras el otro se encuentra en corte. Luego de esto ocurre el proceso contrario y por eso los LED conectados al circuito se encienden y apagan de manera alternada. Este tipo de oscilador permite observar claramente el principio de oscilación, ya que la salida cambia constantemente en el tiempo. La frecuencia depende principalmente de los valores de las resistencias y capacitores utilizados. En este momento estamos observando la simulación de los osciladores de la práctica 3. Primero vemos el oscilador estable con transistores. Aquí se puede observar que los LEDs deben encender alternadamente porque los transistores conmutan uno después del otro. Vamos a revisar las señales del osciloscopio. Y acá tenemos nuestras señales.
Precisamente porque los transistores conmutan uno después del otro, es que podemos observar acá nuestras señales que una es inversa a la otra. La cuarta práctica consistió en el montaje de un VCO usando el temporizador 555. Un VCO significa oscilador controlado por voltaje. Este es un circuito que genera una señal cuya frecuencia depende del voltaje de control aplicado en su entrada. En otras palabras, al cambiar el voltaje de control, cambia la frecuencia de salida. Esto lo hace muy útil en electrónica de comunicaciones, especialmente en modulación FM, sintetizadores de frecuencia y en los circuitos PLL. En la práctica utilizamos un circuito integrado N555 alimentado con 9 voltios, resistencias, un capacitor y un diodo. El 555 funciona generando una señal periódica debido al proceso de carga y descarga del capacitor. Al aplicar una señal o voltaje en el pin de control, se modifica el comportamiento interno del temporizador y por esto cambia la frecuencia de la salida. En el osciloscopio pudimos en ese momento observar una señal de control y una señal de salida. Cuando se varía el voltaje de control, la señal de salida cambia. Esto demuestra que el circuito funciona como un oscilador controlado por voltaje. El VCO es importante porque permite generar señales cuya frecuencia puede ajustarse de forma electrónica sin cambiar físicamente los componentes del circuito. Aquí tenemos la muestra de la simulación del VCO que hicimos con el 555 en la práctica 4. Acá tenemos el pin de control, el capacitor, las resistencias, la alimentación y la salida del circuito junto con el osciloscopio. Acá lo que en el momento de las prácticas observamos es que al variar la señal de control o el voltaje continuo cambia la frecuencia de salida. Vamos a realizar unas pruebas. Vamos a ver las señales del osciloscopio. Estas son las señales que tenemos con los valores de 9 voltios y 5 hercios. Si nosotros variamos, por ejemplo, esto de 5 a 10, y observamos nuevamente las señales, aquí podemos ver que la señal es un poco más limpia que las que teníamos en un principio. Durante la simulación, en ese momento obtuvimos algo importante. Con los valores indicados en la práctica, la señal de control era de 5 voltios y 1 hercio. Y con esa condición, la salida del 555 se observaba más perturbada o con pequeños pulsos irregulares, que fueron los que vimos recién. Esto ocurre porque el 555 trabaja cargando y descargando un capacitor y el voltaje aplicado al pin de control modifica los niveles internos de disparo y umbral. Cuando la señal de control es muy lenta, como 1 hercio, estos niveles cambian poco a poco y durante ese proceso el circuito puede generar variaciones o transiciones menos limpias en la salida, que fue lo que obtuvimos. Luego, al cambiar la frecuencia de la señal de control de 1 hercio a 10 hercios, que fue lo que hicimos recién, la forma de onda, acá podemos ver que está un poco más estable y más limpia también. Esto se debe a que la variación del voltaje de control ocurre más rápido y la salida del VCO se aprecia de forma más ordenada, especialmente al ajustar correctamente la escala de tiempo del osciloscopio. Con esta prueba se demostró que un VCO no solo influye el valor del voltaje de control, sino también la frecuencia de esa señal de control y la configuración del osciloscopio. En comunicaciones, esto es muy importante porque un VCO debe responder de forma estable
cuando se usa para modular o variar la frecuencia de una señal. La quinta práctica corresponde al receptor superheterodino. Y aquí vamos a comenzar con el mezclador de señales. Un mezclador es un circuito que combina dos o más señales de entrada para obtener una señal de salida con nuevas componentes. En comunicaciones, el mezclador se utiliza principalmente para convertir frecuencias. En la práctica realizamos un mezclador con amplificador operacional 741. Introdujimos tres señales con diferentes amplitudes y frecuencias y la función del circuito fue combinar esas señales para obtener una señal compuesta, una señal de salida compuesta. En un sistema de comunicaciones real, el mezclador suele recibir una señal de radiofrecuencia y una señal del oscilador local. Al mezclarlas, se generan nuevas frecuencias, principalmente la suma y la diferencia, y una de esas frecuencias se selecciona como frecuencia intermedia. La frecuencia intermedia es importante porque facilita el filtrado, amplificación y el procesamiento de la señal recibida. En esta práctica pudimos observar que la salida no corresponde a una sola señal simple, sino a una combinación de las señales de entrada. En este momento estamos viendo la simulación del mezclador de señales. Aquí tenemos las tres señales de entrada y luego la salida. En el osciloscopio vamos a comparar cómo cada señal tiene diferente frecuencia y amplitud, mientras que la salida contiene una mezcla de todas estas señales. Vamos a observar esto. Y eso es efectivamente lo que estamos observando ahora. El canal B, C y D corresponden a nuestras señales de entrada y el canal A es la mezcla de todas esas señales, como podemos ver acá. La segunda parte de esta práctica fue el circuito PLL con el integrado 4046. Un PLL o lazo de enganche de fase es un circuito que permite sincronizar la fase y la frecuencia de una señal de salida con una señal de referencia. El PLL está compuesto principalmente por un detector de fase, un filtro de lazo, un VCO y en algunos casos divisores de frecuencia. El detector de fase compara la señal de entrada con la señal generada por el VCO. Si existe una diferencia entre ambas, se genera una señal de error. Esta señal pasa por el filtro que la suaviza y luego controla al VCO. El VCO ajusta su frecuencia hasta que la salida queda sincronizada con la referencia. En la práctica 5 utilizamos el integrado 4046 junto con un contador 74S163 y un deep switch, y la señal de entrada era un clock de 1 kHz. El deep switch permitía en ese caso cambiar la configuración del circuito modificando el comportamiento de la salida. Al cambiar las posiciones de este deep switch, se modifican las condiciones de división o control del sistema. Y por eso observamos diferencias en señal de salida. Esto demostró cómo un PLL puede adaptarse a diferentes condiciones de frecuencia. El PLL es muy importante en las telecomunicaciones porque se usa en sintetizadores de frecuencia, de modulación FM, recuperación de reloj, sincronización de señales y en generación de portadoras. Acá tenemos la simulación del PLL 4046. Acá tenemos la señal de entrada de 1 kHz. Tenemos el integrado 4046, el contador deep switch y la salida hacia el osciloscopio. Lo que deberíamos observar acá, una vez iniciado el circuito, es la forma de onda en los puntos indicados. Y luego vamos a cambiar la configuración del deep switch y vamos a ver que la salida debería variar porque cambia la condición de control o división del circuito.
Así que vamos a probar esto. Vamos a modificar nuestro time division. Y aquí vemos cómo varía nuestras señales de salida del circuito. Ahora bien, después de estudiar los mezcladores y PLL, pudimos llegar a entender mejor el funcionamiento del receptor superheterodino. Un receptor superheterodino es un sistema que recibe una señal de radio, la amplifica, la mezcla en una señal de oscilador local y la convierte en una frecuencia intermedia. Su estructura general está formada por una antena, amplificador de RF, mezclador, oscilador local, filtro, amplificador de frecuencia intermedia, demodulador y amplificador de baja frecuencia. Acá, la antena capta la señal. El amplificador de RF aumenta su nivel. El mezclador combina la señal recibida con la del oscilador local. El filtro selecciona la frecuencia intermedia. El amplificador de FI aumenta esa señal. El demodulador recupera la información original. Y finalmente, el amplificador de baja frecuencia entrega la señal final, como por ejemplo audio. La finalidad del receptor superheterodino es facilitar la recepción y el procesamiento de las señales. En lugar de trabajar directamente con muchas frecuencias diferentes, lo que hace es convertir la señal recibida a una frecuencia intermedia fija, y esto hace mucho más sencillo filtrar y amplificar. Este tipo de receptores se utiliza en radios AM o FM, en televisión, equipos de comunicación, receptores inalámbricos y sistemas de telecomunicaciones. Entonces, todas las prácticas que realizamos están relacionadas entre sí. Primero, estudiamos el ruido, porque toda señal de comunicación puede verse afectada por interferencias. Después de eso, estudiamos los amplificadores, porque muchas señales necesitan aumentar su amplitud para poder ser procesadas. Después estudiamos los osciladores, porque son necesarios para generar señales periódicas y portadoras. Luego de eso, trabajamos con el VCO, porque este permite controlar la frecuencia mediante un voltaje, para finalmente llegar a estudiar los mezcladores y PLL, que permiten convertir, sincronizar y controlar frecuencias dentro de un receptor o un transmisor. En conjunto, todos estos circuitos forman parte de los sistemas modernos de comunicación. Un transmisor necesita generar y modular señales. Un receptor necesita captar, amplificar, convertir, filtrar y demodular la señal para recuperar la información. Por esto, todas las prácticas que realizamos nos permitieron comprender de manera progresiva cómo se construye un sistema de comunicaciones desde bloques básicos. Como conclusión, la electrónica de comunicaciones es una materia fundamental para la carrera. Esto porque permite entender cómo funcionan los sistemas encargados de transmitir y recibir la información. Gracias a las prácticas realizadas, pudimos observar el comportamiento de circuitos reales mediante simulaciones en Proteus. Esto nos ayudó a comprender cómo se comporta una señal con ruido, cómo se amplifica, cómo se generan oscilaciones, cómo se controla la frecuencia mediante voltaje, cómo se mezclan señales y cómo un PLL puede sincronizar estas señales. También entendimos la importancia del receptor superheterodino que integra varios de estos conceptos en un solo sistema. Conocer estos circuitos es importante para solucionar fallas en equipos de telecomunicaciones, radios, transmisores, receptores, sistemas inalámbricos y equipos electrónicos en general. En resumen, los contenidos vistos en esta materia nos permitieron formar una base técnica necesaria para comprender los sistemas de comunicación modernos y su aplicación en la ingeniería de telecomunicaciones.
Muchísimas gracias.